Nuestra ruta por Terra de Caldelas termina en Castro Caldelas. Es ahora en mitad del invierno cuando celebran su fiesta más auténtica, a Festa dos Fachóns. Dos hombres necesitan una semana para hacer el haz de paja gigante que puede llegar a medir hasta 30 metros de largo. Como todos los días, Javier sube a la torre para darle cuerda al reloj. El viejo reloj del castillo marca las horas a los vecinos de Castro Caldelas desde hace más de 2 siglos. Y sigue funcionando. La torre del reloj es la más antigua del castillo y tiene vistas hacia el bosque de Poboiros. El castillo es el punto turístico de Castro Caldelas y se puede visitar. Conserva casi enteras sus murallas y las 2 torres desde las que se contempla un extenso paisaje de la Galicia interior, desde Manzaneda hasta el faro de Chantada. En sus murallas está escrita la historia de Castro. La villa creció al pie del castillo, que tiene propietarios. Es el mejor observatorio de la tierra de Caldelas. En invierno, los bancos de niebla cubren el cañón. Es ahora, en mitad del invierno, cuando Castro Caldelas celebra su fiesta más auténtica, la Festa dos Fachóns. 2 hombres necesitan una semana para hacer el haz de paja gigante que puede llegar a medir 30 metros de largo. Era o foco que se usaba antiguamente para ir dun pueblo a outro, porque non había outra cousa. Excepto que fose moi cerquiña no mesmo pueblo, na mesma parroquia, que para ir dun lado a outro levabas un farol que alumaba con gas, que seguramente vos sabedes o que é. Pero cando se ibase a un pueblo ese, o único foco que había era o fachón. Para transportar esta serpiente de fuego hacen falta varios hombres. Es el protagonista de la fiesta. Llueva o nieve, la noche del 19 de enero, una danza de luz y fuego recorre las rúas que rodean el castillo. Alrededor del fuego, la fiesta sigue hasta altas horas de la madrugada. Pero sobre todo es famosa por su bica. En Oforno se elabora la bica desde hace más de un siglo. Se hace, vamos a veces en Castro Caldelas, aquí al lado hay un pueblo que se llama Sar de Penelas, y después en Tribes y todo el oriente de la provincia de Orense. Pero pasa que no tiene que ser igual que esta es un tipo de bica, y ya en Tribes pues varía, la de Laza se hace con nata, hay diferentes variantes, hay una serie de variantes, y esta, bueno, pues esta se lleva haciendo así durante, se calcula que desde la Edad Media, del año 1500, 1400, exactamente no lo sabemos, pero por ahí. Bueno, pues ahora a continuación habíamos echado la manteca de vaca cocida, el azúcar. Una vez que eso está montado, empezamos a añadir huevo lentamente. Esto es así un poquillo como en un tobogán. Vamos añadiendo huevo. Echamos masa de pan. Manteca de vaca cocida, así por encima. Ha estado ahí entre 50 minutos y 1 hora dentro. Así este señor va a probar y sabe lo que compra. Es un buen momento para hacer escapadas por la fría sierra de San Mamede. Hay varias rutas senderistas que recorren las montañas y los bosques de la zona. Castro Caldelas es la puerta de entrada al Cañón del Sil. Una pista en mal estado nos lleva hasta el pueblo abandonado de Tronceda. Esta es la parte menos conocida y poblada del cañón. Pocas aldeas se asoman a este profundo atajo que separa las provincias de Lugo y Ourense. Nos vamos, señores, gracias por estar ahí. Nos vemos en 7 días. Recuerden que estamos a su disposición en la red. Mientras tanto, les dejamos con unas propuestas culturales por si deciden venir a visitarnos en las próximas semanas. Cuídense y disfruten.